Bienvenidos a tu clase virtual. Hoy vamos a resumir gases. Comencemos por conocer las características que poseen. Dentro de las características macroscópicas se encuentran que los gases no tienen forma propia, adoptan la forma del recipiente, si se lo mezcla con líquidos tienden a formar burbujas, no tienen volumen propio, tendiendo a expandirse ocupando todo el recipiente y son fácilmente comprensibles. Y por características microscópicas se percibe que poseen grandes distancias intermoleculares, se mueven con gran velocidad, existiendo predominio de las fuerzas de repulsión. Reconociendo las características de los gases, vamos a conocer que permiten realizar transformaciones entre ellos. Las variables son presión, volumen y temperatura. Presión es el número de choques de moléculas contra las paredes del recipiente que las contienen. A mayor choque, mayor presión. Volumen es la dilatación o contracción cúbica. Mayor será la temperatura cuanto mayor sea la agitación de los átomos. Ahora conozcamos las combinaciones de dos variables, generando tres posibles transformaciones que son isotérmicas, isobáricas e isocóricas. La ley de Boyle-Mariotte es la que explica la transformación isotérmica, ya que menciona que si la presión aumenta al doble, el volumen disminuye a la mitad, es decir, que la temperatura permanece constante. Lo aplicamos mediante un ejemplo. La ley establece que el volumen 1 combinado con la presión 1 será igual a la combinación entre el volumen 2 por la presión 2, tal como lo muestra el gráfico. A una presión de 3 atmósferas, combinadas con 10 litros, corresponden 30 grados de temperatura. Si combinamos 2 atmósferas con 15 litros, obtenemos 30 grados. En tanto, a una atmósfera con 30 litros, también tiene una temperatura constante de 30 grados. En este gráfico vemos cómo crece la temperatura, donde T1 es menor a T2 y esta menor que T3. Sigamos con la segunda combinación entre volumen y temperatura, es decir, manteniendo la presión constante o transformación isobárica. Esto se explica mediante la primera ley de Charles Gay-Lussac, que manifiesta: a presión constante, los volúmenes de una masa gaseosa son directamente proporcionales a la temperatura, es decir, volumen sobre temperatura obtiene una presión. En este gráfico tenemos en el eje de las abscisas a la temperatura y en el eje de las ordenadas al volumen, representando a la presión. En este caso, presión 1 es mayor a la presión 2 y esta mayor a la presión 3. La segunda ley de Charles Gay-Lussac explica la transformación isocórica, quien manifiesta que a volumen constante las presiones de una masa gaseosa son directamente proporcionales a la temperatura. Atención con el gráfico, porque en este caso representa el volumen, donde el volumen 1 es menor al volumen 2 y este al volumen 3. Lo importante es saber reconocer en un gráfico qué tipo de transformación ocurrió en ese gas. Pasemos del punto A al B, donde cambia la presión, por ende cambia la temperatura, pasando de la temperatura 1 a la temperatura 2, pero el volumen sigue siendo el mismo, B1. Entonces, al mantenerse el volumen constante, la transformación es isocórica. Si pasamos del punto B al C, cambió la presión y el volumen, pero la temperatura es la misma, T2, por lo cual la transformación es isotérmica. Si vamos del punto A al C, pasamos del volumen 1 al volumen 2 y a su vez de la temperatura 1 a la temperatura 2, pero la presión sigue siendo la misma, la presión P, por lo cual la transformación es isobárica.
Ahora, si combinamos las tres variables, presión, temperatura y volumen, obtenemos lo que se conoce como ecuación de estado de los gases ideales, que consiste en que la constante es igual a la presión por volumen sobre la temperatura. Ahora, usamos esta fórmula de ley general de los gases cuando tenemos que tener en cuenta la cantidad de moles que posee el gas bajo las mismas condiciones de presión, volumen y temperatura. Esta fórmula solo aplica para gases que se comportan de manera ideal, lo cual ocurre con pequeñas densidades. La ley de Dalton, o ley de las presiones parciales, expresa que la presión total de una mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de sus componentes. Por último, veremos la ley de Graham, o velocidad relativa de difusión de dos gases. Esta ley indica que la velocidad relativa de difusión de dos gases expuestos a iguales condiciones son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de sus pesos moleculares, de lo cual, a mayor velocidad de difusión, menor peso molecular. A continuación, les dejamos algunas de las fórmulas más utilizadas. Recuerda darle me gusta para saber si estamos cubriendo tus expectativas, suscribirte si quieres saber más y compartir para que otros puedan acceder a esta información. Pronto nos encontramos en un nuevo video.